que las parlamentarias se juntaron con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, y es por eso que desde ya tomamos contacto con la diputada Ana María Gasmuri, quien participó en esta que va a ser la primera de varias mesas. Quisiera partir con una idea que se dio varias vueltas, que ayer la conversé con la diputada también, Elia Molina, y que tiene que ver directamente con retirar parte de los fondos de las pensiones para poder pagar esto. ¿Cómo va eso? ¿Cómo están esas conversaciones? Buenos días. Buenos días. Sí, la verdad es que fue muy importante esta jornada entre las parlamentarias, ¿cierto?, de la bancada feminista y la ministra, muy productiva, y la verdad es que miramos y tenemos un análisis conjunto muy similar de lo urgente que es abordar este tema. Tenemos que poner un dato sobre la mesa que es muy relevante. El 84% de los progenitores no paga su pensión alimenticia, o sea, las cifras judicializadas son una parte de la realidad, pero la verdad es que esto es una realidad muy tremenda que yo pienso que todas las mujeres conocemos muy bien. Si no lo hemos vivido en carne propia, lo hemos visto en nuestro entorno cercano, familiares, laborales. Por lo tanto, esto se transforma en una verdadera urgencia para las mujeres de Chile y, por supuesto, para nuestros niños, niñas y adolescentes. En lo que tú estás planteando, efectivamente, si hacemos un poquito de recuento de historia, vemos que lo que ocurrió con los retiros nos permitió visibilizar esta realidad que estaba un poco oculta. Fíjate que con las operaciones de los 3 retiros se hicieron retiros de fondos para cubrir estas pensiones alimenticias adeudadas. Fueron más de 28 millones de operaciones. Entonces, la verdad es que esto nos mostró que esta realidad era mucho, mucho más grande de lo que estábamos percibiendo. Con respecto a tu pregunta en concreto de esto de acudir a los fondos de pensiones como un mecanismo, sí, por supuesto que es lo que ocurrió con los... Esa es una alternativa, pero se está pensando como una última alternativa, y es interesante pensarlo así, porque de alguna manera también, si se recurre a esos fondos, por ejemplo, hasta que se agoten, finalmente el Estado tendría que subsidiar esa pensión y estaría subsidiando también este pago de alimentos. Entonces, eso tiene que ser como la última medida. Tenemos que avanzar en otras medidas que nos permitan hacernos cargo de esta realidad de manera eficiente, y por eso se abre esta mesa de trabajo para un proyecto de ley conjunto entre el Ejecutivo y particularmente la bancada feminista, pero sin duda que se van a sumar también de distintos comités, distintas bancadas. Diputada, usted lo tocaba aquí en la última parte, porque ustedes se reunieron el día lunes para conversar esto, que ha sido una urgencia también expresada por la ministra Orellana, pero en paralelo la oposición también presentó un proyecto, y ayer lo conversábamos con la diputada Elia Molina y me decía que aquí da lo mismo las diferencias políticas, que lo importante es ver el fondo, que es el interés superior del niño, niña y adolescente, que son los que finalmente terminan siendo afectados con este no pago. En ese sentido, ¿cómo van las conversaciones? ¿Han tenido diálogos? Sé que es una semana distrital en estos días, pero este es un tema que por supuesto afecta a un grupo no menor de mujeres de nuestro país, que son además las sostenedoras de los hogares. Sí, por supuesto, tú tienes toda la razón. Esto no es un tema de colores políticos. Yo pienso que todas las mujeres, las diferentes bancadas, todas las diputadas estamos totalmente de acuerdo con esta urgente necesidad. Esto no hace distinción y por lo tanto pensamos que vamos a llegar a un gran consenso. Tú tienes razón, estamos en semana distrital, pero sí sabemos que el Ejecutivo comenzó ya estas conversaciones con las parlamentarias de oposición y esperamos el lunes también empezar las coordinaciones. Aquí esto tenemos que empujarlo todas juntas, todos juntos. Por supuesto, invitamos también a las diputadas, a los diputados a sumarse a este empeño, porque esto tiene que ver y hay que poner el foco en eso. No es solo la violencia contra las mujeres, aquí también las principales víctimas son los niños, niñas y adolescentes, y tenemos que ahí poner este foco. Es muy interesante pensar en cómo se plantea este proyecto, porque además nos va a permitir ingresar indicaciones que de alguna manera estamos recogiendo en nuestras conversaciones y reuniones con diferentes agrupaciones. Por ejemplo, esta semana nos reunimos con una agrupación justamente que lleva muchos años en esta lucha, el colectivo Resistencia Materna. Tuvimos una reunión y vemos que ellos van en la misma línea, las demandas que plantean son muy similares, y aquí tenemos además este colectivo que nos muestra una realidad invisibilizada. Ellas se han organizado, son madres proletarias, y muchas veces esta voz cuesta que se escuche y queremos incorporarla. Entonces, en este trabajo colaborativo, tal como lo dijo la ministra, va a haber espacio también para la sociedad civil, para escuchar a las agrupaciones, incorporar todos sus aspectos, porque aquí tenemos que generar un proyecto integral que se haga cargo de todas las materias, ¿cierto? La violencia vicaria, que ha sido oculta, la violencia económica. Es decir, tenemos que generar un proyecto integral que se haga cargo de todos los aspectos que afectan finalmente la dignidad de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes. Diputada, muy cortito porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué pasa con las mujeres que no han judicializado estas causas? Porque hablamos de 70.000 deudores, en su mayoría digo deudores porque la mayoría son hombres, pero ¿qué pasa con estas mujeres que no llegan a esa instancia simplemente por miedo a ser violentadas?
Bueno, eso es parte del problema, entonces tenemos que entender que no solo se debe atender a aquellos casos que son judicializados, sino ir al fondo del problema y a través de los diferentes registros cruzar esta información y poder buscar maneras, ¿cierto?, para hacer efectivos estos pagos, estos cobros, incluso sin haber llegado a la etapa judicial. Sí hay que hacerse cargo de lo que ocurre en tribunales de familia, porque tampoco está siendo eficiente aquello, tenemos que mejorar, pero no puede ser la vía de la judicialización, la vía de resolver este inmenso problema que afecta a millones de mujeres en Chile y sus niños y adolescentes. Le queremos agradecer. Por eso hablamos de un proyecto integral que vamos a tener que ver cómo intervenimos en cada una de las aristas, ¿cierto?, de este problema para hacernos cargo no solo de lo que es visible y judicializado, sino de la silenciosa realidad que es lo que ocurre en la inmensa mayoría de los casos. Le queremos agradecer a la diputada por conectarse con nosotros en esta sección y esperamos tenerla muchas veces más acá porque es un espacio que hemos abierto como T13 Digital para hablar de esto, temáticas de mujer. Sé que nos ha faltado mucho tiempo y años para poder expresarnos, sé que el tiempo es corto, así que muchas gracias por participar y por supuesto nosotros... Yo agradezco el espacio y van a contar siempre conmigo disponible acá. Yo participo en la Comisión de Salud y Familia, que ambas tienen directa relación con la realidad que vivimos las mujeres, así que siempre disponible para profundizar en esta conversación. Muchas gracias.